Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de tributación internacional. Y en este caso vamos a ver una materia que me hace especial ilusión compartir con vosotros, como es BEPS. BEPS significa Base Erosion and Profit Shifting, es decir, erosión de bases fiscales y traslado de beneficios a países de baja tributación. ¿Por qué me hace ilusión este vídeo o comentar con vosotros esto? Pues porque esta es la clase que a mí me hubiera gustado que me hubiesen dado cuando empecé a estudiar esto de BEPS. Porque hay información tanto en manuales como en artículos como por internet, pero no hay mucha materia que explique negro sobre blanco qué es esto de BEPS. Es decir, cómo consiguen tanto las personas físicas como las personas jurídicas llevarse los beneficios de un país de alta tributación, como puede ser España, a un país de baja tributación. Y esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Sobre esto, es decir, después de explicar las estrategias BEPS, vamos a ver qué es lo que hacen los países para evitar que se lleven sus beneficios fiscales, tanto a nivel de la OCDE como a nivel de la Unión Europea. Pero claro, si no sabemos lo que son BEPS, o sea, no sabemos las estrategias, difícilmente podemos comprender el proyecto BEPS. Esto es lo que pasa muchas veces, que se explica el proyecto BEPS sin que se llegue a entender bien qué han hecho los países históricamente para trasladar los beneficios fiscales. Entonces aquí no os preocupéis porque lo vamos a ver todo. Entonces, bueno, BEPS o estrategias BEPS, hay fundamentalmente tres estrategias. La primera es propiedad intelectual. Llevarse los beneficios utilizando un activo muy movible como es propiedad intelectual, que puede ser una patente, una marca, un know-how, te lo llevas a otro país, ¿vale? Otra estrategia son estrategias de deuda. Ahora veremos un par de ejemplos. Y luego la tercera estrategia es la manipulación de los precios de transferencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir viendo estas estrategias de una en una con ejemplos prácticos para que veáis históricamente cómo se ha hecho esto. Entonces vamos a empezar con el caso de Xabi Alonso así porque sé que esto normalmente a mis alumnos les gusta mucho y entonces vamos a romper el hielo con esto. Bueno, pues Xabi Alonso tenía un problema y el problema es que se iba a venir a jugar a España de 2009 en adelante ganando un montón de dinero, ¿no? Ahí veis el problema, ¿no? El aumento de dinero que iba a recibir este jugador. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Xavi o cualquier futbolista o cualquier deportista de élite percibe fundamentalmente dos fuentes de ingresos. La primera es su salario, lo que gana por jugar al deporte, en este caso por jugar al fútbol, y la segunda fuente de ingresos son los ingresos de derechos de imagen, ¿de acuerdo? Es decir, pues por vender camisetas o por salir en anuncios o pues, básicamente prestar su imagen para campañas publicitarias. Bueno, pues aquí tenemos que Xabi Alonso iba a percibir en estos años unos derechos de imagen tanto del Real Madrid como de otras marcas. Y esos derechos de imagen iban a ser grabados a tipos marginales, no medios, pero bueno, marginales de más de un 50%. Con lo cual, bueno, pues el salario ya se acepta que se va a grabar a unos tipos muy altos, pero la pregunta es, oye, ¿se puede hacer algo con los derechos de propiedad intelectual? Y aquí entra el esquema fiscal. Entonces, bueno, pues a través de un despacho de abogados, a Xavi le pusieron en contacto con este hombre y este hombre era el propietario, a través de una sociedad en Panamá, de Carsali. Esta sociedad es una sociedad portuguesa, pero que no está en el territorio general de Portugal, sino que estaba en Madeira. Y esta sociedad tenía un régimen fiscal especial según el cual no se pagaban impuestos hasta el 2011. En el 2012 se pagaba un 4% de impuestos sobre sociedades y del 2013 al 2020 un 5%. Ojo, Carsali, sociedad en Madeira, es decir, Portugal, con un régimen fiscal aprobado por la Unión Europea. ¿Vale? Es decir, nada raro aquí, en principio. Entonces, bueno, cuando estaba viviendo en el Liverpool, o sea, cuando estaba viviendo en el Reino Unido y estaba jugando para el Liverpool, Xabi Alonso estaba aplicando un régimen fiscal especial, también aprobado por la Unión Europea, como es el régimen non-dom, que ahora sabéis que Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, pero sí forman parte, pues, Irlanda, Chipre y Malta, que sí que tienen regímenes non-dom perfectamente aceptados por Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando estaba jugando en el Reino Unido, Xavi estaba aplicando este régimen de tributación. Fundamentalmente, este régimen lo que hace es
dejar libres de tributación los beneficios que provengan de fuentes extranjeras si no se remiten al país, ¿vale? Es decir, si no se llevan al país. Si los dejas fuera, pues quedan sin tributar. Con lo cual, fijaos la estrategia, qué fácil. En agosto de 2009, Xavi le vende a Carsali, que es la sociedad portuguesa, sus derechos de imagen por los próximos años por 5 millones de euros. Este precio es auditado tanto por un despacho de abogados como por una Big Four, es decir, tanto por Cuatro Casas como por KPMG, tienen informes en los que dicen que ese precio es un precio de mercado, con lo cual vamos a plantearnos esta transferencia de derechos de imagen, ¿cuánto paga para Xabi Alonso? Pues en el Reino Unido no paga impuestos porque para Reino Unido esa transferencia no se produce en territorio inglés y por tanto sometiendo a Xavi al régimen de non-dom no se tributa. Y en España, pues España, ¿qué iba a decir? Si Xavi ni era residente fiscal en ese año en España. Con lo cual, cero en Reino Unido, cero en España, nada. Es decir, no se pagan impuestos por transferir este derecho de propiedad, digamos, intelectual, que son derechos de imagen, a la sociedad portuguesa. Entonces, después de esa transferencia, la sociedad portuguesa tiene los derechos de imagen de Xavi y a su vez la sociedad portuguesa es propiedad de otra sociedad panameña y el director es este hombre. Lo segundo que se hizo fue en diciembre del 2009, Xavi compró las acciones de la sociedad portuguesa a la sociedad de Panamá y por esta compra pagó 5.000 euros. ¿Esto es mucho o es poco? Ojo, recordemos que la sociedad portuguesa tiene un derecho de imagen que le ha costado 5.000 euros, es decir, 5.000 en el activo, pero también una obligación de pagarle a Xavi esos 5 millones porque no se habían hecho efectivos. Por tanto, 5 millones en el pasivo. 5 en el activo, 5 en el pasivo, valor neto de la sociedad, 0, ¿vale? Con lo cual, esta sociedad sí que se podía comprar por un precio muy bajo. 5.000 euros sería pues, el capital social, es decir, un precio casi simbólico. ¿Vale? Y después de esto, pues esta es la estructura fiscal que empleó Xavi, es decir, facilísima, ¿no? Es decir, Xavi es el dueño de una sociedad en Portugal y esta sociedad le debe a Xavi 5 millones de euros. Ya está. Y el director era este hombre. Punto. Este es el esquema fiscal. Y a partir de aquí, ¿qué ocurre? Pues fijaos que los derechos o mejor dicho, la contraprestación o los royalties que percibía Xavi por la venta de sus derechos de imagen se pagaban no a Xavi, porque Xavi ya no tenía los derechos de imagen, los había vendido a la sociedad portuguesa. Se pagaban a la sociedad portuguesa, tanto del Real Madrid como de todas las marcas, ¿no? Entonces, claro, la sociedad portuguesa, ¿qué tributaba en esos años? Un 5%. Con lo cual, como mucho, pagaban un 5%. Y luego la sociedad portuguesa le pagaba a Xavi ese mismo importe. Claro, pero este pago no se hacía en concepto de servicios ni de dividendos. Era el pago del crédito que se había generado con la venta de los derechos de imagen. Es decir, lo único que hacía la sociedad portuguesa era devolverle el préstamo a Xavi, con lo cual eso no tributa nada. ¿Vale? Con lo cual, este es el esquema que se siguió y esto es lo que Xavi hizo en los años 2010, 11 y 12. Primero, pagó una pasta en impuestos, es decir, pagó 2,5 millones de euros de impuestos, no de base imponible, sino esto es cuota. Aquí tenéis las cantidades en el 2010, en el 2011 y en el 2012. Y luego una cosa fundamental es que Xavi declaró todo lo que tenía en los modelos de patrimonio. Es decir, en el 720 sabéis que se declaran todos los bienes que se tengan en el extranjero. Pues claro, aquí dijo Xavi, pues mira, yo tengo en el extranjero una sociedad en Portugal, en Madeira, y también me debe esa sociedad 5 millones de euros. Y luego en el 714, que es el modelo del impuesto sobre el patrimonio, también lo presentó declarando igualmente estos activos. Esto lo hizo en el 2010, en el 2011 y en el 2012. Es decir, que Xavi siempre fue transparente mostrando la operación que había hecho. ¿De acuerdo? Vino la agencia tributaria y ¿qué le dijo? Oye, pues que esto que has hecho de la transferencia de los derechos de propiedad intelectual, de los derechos de imagen, que no me lo creo. Esto es una transacción fraudulenta y por tanto no puedes tributar bajo ese régimen. Aquí hay un tema de los derechos de imagen de los futbolistas en el cual no me voy a meter porque lo importante es que entendáis lo fundamental, que es esto, ¿no? Entonces, bueno, Hacienda dijo, no me creo esto
¿Qué tienes que hacer? Pues mira, eso de que tributes al 5% por tus derechos de imagen no me vale. Tienes que tributar a tipos marginales del 50% todos los derechos de imagen. Es decir, tienes que tributar como si no hubieras hecho ese esquema de planificación fiscal. Tienes que tributar como si lo percibieses tú directamente todo, que era, acordaos, la foto inicial, ¿vale? ¿Y qué le pedía la agencia tributaria a Xavi? Pues le pedía 600.000 euros más en 2010, es decir, él pagó 2,5 millones, pues le pedía 600.000 más. 170.000 más en 2011 y 1.200.000 más en 2012. Claro, vosotros sabéis que cuando la cuota por ejercicio y año supera los 120.000 euros, ya entras en delito fiscal. Y eso es un poco por donde fue la agencia tributaria. O sea, la agencia tributaria no fue por un procedimiento administrativo, sino por un procedimiento penal. Y además sentó en el banquillo tanto al abogado de Xavi como a este hombre, que es el que pues le vendió la sociedad portuguesa. Esto un poco, ¿por qué? Pues a ver, yo esto lo digo en clase un poco así de broma, pero es verdad. O sea, la agencia tributaria utiliza esas herramientas, es decir, sentar al banquillo a ciertas personas para un poco que negocien con la fiscalía y que lleguen a un acuerdo. Y si se llega a un acuerdo, normalmente estas personas salen del banquillo de los acusados, ¿no? Es decir, se les ofrece, oye, si convences a tu cliente de que pacte con la fiscalía, normalmente el cliente no entra en la cárcel, paga una multa y aquí pues vosotros ya nos acusamos y el cliente, pues digamos que aunque esté condenado tampoco va a la cárcel, con lo cual, bueno, es una situación en la que eres condenado penalmente, pero no pisas la cárcel, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasó aquí? Aquí tenéis un poco, esta es mi opinión personal, ¿vale? Esto es totalmente subjetivo, pero así es como lo veo yo. Vamos a ver. ¿Por qué no pago impuestos la venta de los derechos de imagen? Ostras, porque la Unión Europea permite que el Reino Unido tenga un régimen non-dom, según el cual esto no tributa impuestos. ¿Por qué? Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, la venta de los derechos de imagen se hizo por un precio por el cual había dos informes de despachos y consultorías de mucho prestigio diciendo que ese precio era real. Y oye, ¿por qué no pagó la compañía de Portugal impuestos o pagó un 5%? Bueno, pues porque Madeira tiene ese régimen especial y la Unión Europea dijo que eso era ok. Y además Xavi fue transparente, él todo lo declaró en sus modelos fiscales. ¿No? Entonces yo veo que estos son motivos para decir, bueno, vale, pues lo que se ha hecho no es evasión fiscal. Quizás sea ilusión, pero desde luego evasión no. Y luego, ¿qué me huele a mí mal? Pues que todo es un poco raro, ¿no? Que dices, oye, esto de que Madeira tenga un régimen y tú le transfieras los derechos de propiedad intelectual, huele raro. Y además, esta persona tenía muchas compañías en Madeira, que además las empresas las poseían a su vez sociedades en paraísos fiscales, como pues, Islas Vírgenes Británicas o Panamá, y todo es un poco raro, ¿no? Ahí metes paraísos fiscales y parece que ya estés haciendo algo malo. Pero claro, pues yo creo que al final pesa más los argumentos racionales que las sospechas o digamos, la intuición de que algo huele mal, ¿no? Porque al final esto se apoya en regímenes fiscales aprobados por la Unión Europea, ¿no? Con lo cual, el resultado final, Xavi sale absuelto y no tiene que pagar ni multa ni nada. Es decir, aquí lo que se dijo es, oye, esto no está mal hecho, ¿vale? No está mal hecho. Con lo cual, fijaos aquí que esto es la receta. ¿Cómo consiguió Xavi tributar un 5% parte de sus derechos de imagen? Pues empleando tres cosas. Lo primero, derechos de imagen, es decir, los ingresos que generaba Xavi no venían de jugar al fútbol, venían de sus derechos de imagen. Ese activo, ese derecho de imagen, como veis, se puede transferir a sociedades simplemente con un contrato. Es decir, es un activo muy movible. Los derechos de imagen los puedes poner donde tú quieras, ¿no? Con lo cual eso es muy importante. Lo segundo, aquí tenía un país respetable en el sentido de que no es un paraíso fiscal, por lo menos no es un paraíso fiscal en todo su régimen tributario, el cual garantizaba una tributación mínima para sociedades incorporadas o, mejor dicho, constituidas en Madeira. Y además, otro país también respetable, como es el Reino Unido, el cual ofrecía un régimen de non-dom. Entonces, esto es un poco lo que utilizó Xavi para tributar un 5% en sus derechos de imagen. Esto es importante, quedaos con esto. Propiedad intelectual movible y colaboración de países, en principio, que a nadie le parecería un paraíso fiscal, ¿vale?
vamos a contrastar esto con el caso de Messi. En el caso de Messi hay poca información porque Messi sí que llegó a un acuerdo con Fiscalía. Entonces lo que yo he hecho aquí ha sido un resumen. Un resumen con los materiales que he podido conseguir, ¿vale? No os toméis todo quizá al pie de la letra, pero a grandes rasgos esto es lo que ocurría. Bueno, pues Messi tenía el mismo problema que Xavi. Problema, ¿no? Pues lo pongo entre comillas. El problema es que iba a ganar un montón de dinero jugando para el Barcelona, de su salario, ¿no? O sea, por jugar ya se aceptaba que iba a pagar más de un 50% en tipos marginales, pero por la cesión de sus derechos de imagen también iba a pagar más de un 50%. Y esto es lo que se trata de evitar por parte de Messi. Y vamos a ver cómo se hace, cómo se intenta organizar este esquema fiscal para tributar menos o no tributar. Bueno, lo primero es que Messi le vende a una sociedad en Belice, ¿vale? Sus derechos de imagen durante 10 años por 50.000 euros. Y una cosa importante es que no hay ningún informe que respalde este precio y además esta transacción no se declara en el modelo tributario que presenta Messi. La compañía de Belice no es un régimen, digamos, aprobado por la Unión Europea, sino que es un régimen, digamos, un país paraíso fiscal de manual. Y además un país que permitía la emisión de acciones al portador. Cuando veáis acciones al portador, normalmente pensad en que igual algún uso indebido se está haciendo de esa compañía. No necesariamente, eso es cierto, pero probablemente. ¿Por qué? Porque las acciones al portador lo que hacen es que confieren la cualidad de socio a quien las posea. Entonces es imposible para el país o para ninguna autoridad saber quién es el socio de esa entidad. Entonces, claro, este tipo de acciones que están prohibidas en casi todos los países del mundo, las acciones al portador, pues son una fuente de ocultación. Porque como no sabes quién es el beneficiario efectivo, entonces el beneficiario efectivo de esta compañía, por lo que he podido investigar, era la madre de Messi. Entonces, Messi le vendía, recordemos, sus derechos de imagen durante 10 años a la compañía en Belice. Y la compañía en Belice firmaba contratos de agencia con dos sociedades, una en Reino Unido y otra en Suiza. Y estas sociedades por arriba tenían sociedades sobre sociedades sobre sociedades, o sea, una cadena societaria que era complicada de seguir, pero al final cuyos beneficiarios efectivos eran un poco, en la de Reino Unido parece que era el padre de Messi y luego otra persona por ahí que se encargaba de facilitar el esquema fiscal, y para la de Suiza no sé quiénes eran los beneficiarios efectivos, no he llegado a saberlo, ¿vale? Y luego la compañía de Belice firmaba con las empresas que a su vez le pagaban los derechos de imagen, contratos de cesión, ¿no? Entonces, en 2006 se firma un contrato de la sociedad de Belice con Adidas, por el cual va a cobrar la compañía de Belice 9 millones de euros por estos casi 6 años de cesión de derechos de imagen. Entonces, ahora fijaos la pasta cómo va. Adidas le paga bueno, esto es 2006, ¿eh? Los 9 millones eran por 6 años, ¿vale? Con lo cual, por 2006, Adidas le paga 1,5 millones a las compañías, no el paraíso fiscal, sino la compañía de Reino Unido y la compañía de Suiza. Y luego, estas empresas, a su vez, le pagan a la compañía de Belice menos un 10% en concepto de management fee, ¿vale? Con lo cual, aquí vemos cómo se articula el esquema fiscal. ¿Qué ocurrió? Pues que se ve que algo ocurriría con este hombre, esto ya es suposiciones mías, ¿vale? No quiero decir que nadie, o sea, no quiero dar más información de la que tengo. Entonces, no sé qué ocurrió, que se decidió que los derechos de propiedad intelectual no debían estar en la compañía de Belice. ¿Qué se hizo? Se vendieron posteriormente, o sea, se vendieron en 2007 a una compañía en Uruguay. Importante, la compañía de Belice tenía un contrato firmado con Adidas, según el cual iba a recibir 9 millones de euros. Y este derecho de imagen se vende a la sociedad de Uruguay gratis. Entonces, claro, eso evidentemente no es un precio de mercado. ¿Quién era el último beneficiario efectivo de la sociedad de Uruguay? Al parecer Messi. Y luego se hace el mismo esquema. La sociedad de Uruguay firma contratos de agencia con una sociedad en Reino Unido y con otra de Suiza, que estas no tengo ni idea de quién sería el beneficiario efectivo, y la sociedad de Uruguay firma con Adidas la cesión de los derechos de imagen.
¿vale? Con lo cual, mismo esquema que antes. Adidas le paga a la sociedad de Reino Unido y la de Suiza, y estas sociedades a su vez le pagan a la uruguaya. O sea, cosas importantes aquí. En las declaraciones fiscales no se declara esa estructura, ni tampoco las transferencias de derechos de imagen realizadas. La que hizo Messi a la de Belice no se declara, la que hizo la sociedad de Belice a Uruguay no se declara, y tampoco se declara que Messi era el propietario de la sociedad uruguaya. Entonces, claro, como veis aquí, al contrario que en el caso de Xavi, en el caso de Messi, este esquema se basa en el secretismo de países considerados como paraísos fiscales. Con lo cual, no tienes el visto bueno de países respetables, entre comillas, ¿no? Lo que tienes aquí es, oye, como no me van a pillar, yo no voy a decir nada y lo voy a guardar todo en países, en jurisdicciones que no comparten información con otros estados. Claro, el resultado, que esto es muy difícil de defender, porque aquí está claro que no te está pasando estás intentando, o sea, tu esquema se basa en que no se enteren. En el momento que se enteran, estás fastidiado, ¿no? Claro, Messi fue condenado a 21 meses de cárcel. Como sabéis, condenas inferiores a 2 años por sujetos que no tienen antecedentes y que no se basen en delitos violentos. En principio se puede suspender la entrada a prisión. Pues Messi no fue a la cárcel, pero pagó pues una multa millonaria. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, antes de pasar al Double Irish, importante, ¿qué diferencia el caso de Messi y de Xavi? Pues que Xavi se basaba en regímenes que estaban ofrecidos de forma transparente por los países y que se podía defender que, oye, que si tú tienes una transacción realizada en un país de la Unión Europea que te ofrece un régimen favorable, ¿por qué no lo vas a utilizar? Eso era el régimen de Xavi. Y además, todo, digamos, informado en las declaraciones fiscales. En contra, Messi se basaba en el secretismo, con lo cual es muy difícil defender una estructura de ese tipo cuando te pillan. ¿Y qué tenían en común Xavi y Messi? Pues que ambos estaban localizando sus derechos de imagen en diferentes países. Es decir, lo que les permitía a Xavi y a Messi hacer estas estructuras es que los derechos de imagen se pueden vender fácilmente y localizar en el país, en principio, que se quiera. ¿Vale? Entonces, una vez visto esto, vamos a ver el Double Irish. El Double Irish, yo no sé por qué, pero no se estudia. O sea, esto es, vamos, en tributación internacional es imprescindible conocer este esquema fiscal. A mí no me cabe en la cabeza como hay estudiantes que salen de la universidad habiendo cursado asignaturas de tributación internacional y no saben cómo funciona esto. Porque esto es el mayor agujero de impuestos que ha habido en la historia. Que se sepa, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el Double Irish? Vale, primero vamos a ver sin Double Irish, ¿vale? Imaginaos que tenemos aquí una compañía en Estados Unidos que vende cualquier cosa, pueden ser normalmente productos intensivos en propiedad intelectual, es decir, productos que sean caros no por lo que cuesta fabricarlos, sino por lo que cuestan las fases de investigación y desarrollo. Pues lo típico son teléfonos de alta tecnología o productos farmacéuticos. Estos son los típicos ejemplos en los que el producto vale mucho por la propiedad intelectual que tiene asociada. Entonces, imaginaos que tenemos aquí una compañía de Estados Unidos que le vende un teléfono, por decir algo, a un consumidor en España. Se lo vende por 100 euros, por tener números redondos, y entonces en Estados Unidos pues tiene 100 euros de ingreso, tendrá gastos, pero vamos a suponer que son mínimos, por tanto vamos a decir que es cero para, pues por el ejemplo. Su base fiscal es de 100 euros, su impuesto en Estados Unidos vamos a suponer que es un 30% y por tanto su beneficio después de impuestos es de 70 euros. ¿Vale? Entonces, a la empresa de Estados Unidos no le gusta esto, no quiere pagar 30 euros de impuestos. ¿Qué va a hacer? Pues va a intentar, primero, esto todavía no es el Double Irish, no es el doble irlandés, va a intentar rebajar su factura fiscal vendiéndole la propiedad intelectual a una compañía de Bermuda. Entonces, como veis aquí, la empresa de Estados Unidos le vende la propiedad intelectual a la Bermuda por 1 euro. ¿Vale? Entonces, después de hacer esa venta, la compañía de Bermuda, o mejor dicho, esa compra, la compañía de Bermuda le cede los derechos de uso o de fabricación de ese teléfono a la compañía de España. ¿Vale? Y la compañía de España es la que vende al consumidor final.
¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la compañía de España obtiene 100 euros por la venta del móvil, ¿no? Pero dice, ojo, que yo tengo que pagarle royalties a la sociedad que es la dueña de la propiedad intelectual. ¿Cuánto le tiene que pagar? Pues pongamos que son 100 euros. Con lo cual, en España no hay base fiscal y no se pagan impuestos. En Bermuda se reciben 100 euros de royalties y se paga 1 euro por la compra de la propiedad intelectual. La base fiscal son 99 euros. Como en Bermuda no hay impuestos sobre sociedades, pues el beneficio es todo libre de impuestos. Y en Estados Unidos hay un pequeño beneficio por la venta de la propiedad intelectual. ¿Parece razonable esto? Bueno, pues parece que no, porque, claro, si tú haces esa operación, lo que te va a decir Estados Unidos normalmente es que el precio de vender esa propiedad intelectual es muy bajo, no puede ser 1 euro, por algo que tú luego das un... O sea, no puede ser que yo te venda algo por 1 euro y tú inmediatamente hagas la cesión de la propiedad intelectual que yo te he vendido y cobres 100. Entonces lo que diría Estados Unidos es, no, oye, mira, el precio de venta de esta propiedad intelectual por simplificar, es de 100 euros, ¿no? Más o menos. El precio es más o menos las royalties que se cobran. Y entonces, Estados Unidos tendría un ingreso de 100, ¿no? Los gastos serían 0, la base fiscal volvería a ser 100 y el impuesto sería de 30. Es decir, como vemos aquí, Estados Unidos lo que hace es que subiendo el precio de la venta de la propiedad intelectual, se queda como estaba antes, ¿vale? Pero imaginemos, por imaginar, que el precio de la venta de la propiedad intelectual puede ser 1 euro. Esto, o sea, esto es importante entenderlo. ¿Por qué puede ser 1 euro? ¿Por qué es razonable defender que el precio del activo, el precio de la propiedad intelectual sea 1 euro y luego se recibe un royalty de 100 euros? Me parecería un poco descabellado. Vale, pues esto, claro, así dicho, es fácil ver que es raro o que es incomprensible, pero normalmente cuando se vende una propiedad intelectual, normalmente una patente o derechos de fabricación, no se sabe cuánto se va a recibir por el cobro de royalties. O sea, igual tú vendes un derecho de una patente de un medicamento y no sabes el éxito comercial que va a tener. Entonces, es muy complicado ponerle precio a la venta de este activo intangible, ¿vale? Y luego ya, igual pasan unos años y la empresa que tiene esa patente puede defender que, oye, que en ese transcurso de tiempo, pues es que las perspectivas comerciales son mucho mejores. Con lo cual, aunque aquí lo veáis un poco raro, o sea, no se extrañe que algo que puede generar muchos ingresos valga muy poco en un determinado momento del tiempo. Y esto sobre todo pasa con la propiedad intelectual, porque es muy complicado de valorar. Entonces, eso se presta mucho a este tipo de esquemas, ¿vale? Entonces, imaginemos que efectivamente el precio de la venta de la propiedad intelectual es de 1 euro y las royalties que se pueden cobrar por esa cesión de la propiedad intelectual es de 100 euros. Aún así, lo que haría Estados Unidos es decir, oye, tú tienes una compañía en Bermuda controlada por una compañía de Estados Unidos, esta compañía no paga impuestos y además obtiene ingresos pasivos. ¿En qué resulta esto? Pues, como vimos en el anterior vídeo, en la aplicación de reglas de transparencia fiscal internacional, es decir, CFC Rules. Estados Unidos diría, mira, te grabo estos beneficios como si los hubieras obtenido, o mejor dicho, como si los hubieras repartido a Estados Unidos. Con lo cual, te hago un ajuste, aquí te meto 100 euros de ingreso y te cobro 30 euros de impuestos. Con lo cual, te dejo igual que estabas antes. ¿Vale? Entonces, ya hemos visto los dos problemas que tenemos al hacer esto. Primero, transfer pricing. Y luego, aunque podamos defender el transfer pricing, las reglas de transparencia fiscal internacional. Y ahora sí, surge el double Irish. Para precisamente hacer esto, burlando estas dos reglas. ¿Cómo funciona el double Irish? Pues mirad, por pasitos. La compañía de Estados Unidos le ven, mejor dicho, antes de eso, constituye o crea una compañía en Irlanda. Y aquí está la clave. La compañía se constituye en Irlanda, pero se dirige desde Bermuda. Entonces, por aquellas fechas, porque el double Irish ya no es, o sea, el doble irlandés ya no es un esquema fiscal que se pueda hacer a día de hoy. Puede hacerse algunas variaciones, pero tal cual estamos aplicando, no. La clave es que Irlanda permitía que una compañía
creada en Irlanda, pero dirigida desde otro sitio, fuera considerada por Irlanda como residente fiscal en ese otro sitio, aunque no tuviera convenio para evitar la doble imposición. Y esta es la clave y donde está el punto de estrés de este esquema. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta compañía para muchos países va a ser irlandesa, es decir, residente fiscal en Irlanda. Pero para Irlanda va a ser residente fiscal en Bermuda, ¿vale? Bien, una vez tenemos Irlanda 1, la compañía holding, la compañía holding creaba otra compañía en Irlanda. Esta sí que era creada en Irlanda y dirigida desde Irlanda. Por tanto, irlandesa a efectos fiscales para todo el mundo, ¿vale? Y luego, lo que hacía la compañía de Estados Unidos era venderle la propiedad intelectual a Irlanda 1, es decir, la que tenía doble residencia fiscal. Y aquí está lo fundamental. Ese precio de €1 de la transferencia del activo intangible de Estados Unidos a Irlanda, una vez el activo estaba en Irlanda, se revalorizaba. Se hacía otro informe y se decía, oye, que esto que hemos comprado por €1 no vale realmente €1, vale 1.000 euros, pongamos. Y entonces, Irlanda 1 reconocía un beneficio. ¿Por qué? Porque es un ingreso fruto de una revalorización de un activo intangible, ¿vale? Entonces tenemos un ingreso de 1.000, un gasto de 1 de haberlo comprado a Estados Unidos, la base fiscal era de 999, pero ojo que esta compañía, como pagaba impuestos en Bermuda, pues en Bermuda no se pagaba nada y el beneficio después de impuestos era 999. Y aquí se han generado todos los ingresos que no van a tributar. Aquí está el paso fundamental, ¿vale? Y luego Irlanda 1 le cedía el derecho de uso de la propiedad intelectual a Irlanda 2. E Irlanda 2 vendía el teléfono o lo que fuera a todos los clientes de la Unión Europea. Entonces, vamos a verlo ahora con la pasta. Primero, el cliente del país europeo le paga a Irlanda 2 100 euros, imaginemos. Ingresos para Irlanda 2, 100 euros. Irlanda 2 le paga el royalty a Irlanda 1 de 100 euros. Por tanto, tributación en Irlanda 2, 0. Irlanda 1 tiene un ingreso de 100 euros, pero unos gastos de amortización del activo intangible de 100 euros. Con lo cual se queda a 0 y ya está. Importante, ¿la pasta dónde está? La pasta está en Irlanda 1. ¿Qué ocurre si Irlanda 1 distribuye un beneficio a Estados Unidos? Pues que Estados Unidos, ese dividendo, en la medida en la que no ha pagado impuestos en ningún sitio, lo va a someter a imposición. Con lo cual, en Estados Unidos pagaría impuestos y nos dejaría en el mismo supuesto de partida, es decir, pagaría impuestos normalmente al tipo general y pagaría 30 euros de impuestos. Con lo cual, haciendo eso, hemos hecho toda esta estructura para quedarnos igual. ¿Qué ocurre? Que eso no se hace, es decir, no se distribuyen los dividendos a Estados Unidos. Con lo cual, la pasta, el dinero, ¿dónde se queda? Aquí, en Irlanda 1. ¿Que Irlanda 1 dónde está? Pues según a quien le preguntes, pero a efectos fiscales, para Irlanda, en Bermuda. Y desde aquí, pues bien, o se quedaba aquí y se remansaba ahí, o bien financiaba otro tipo de operaciones que tuviera la empresa, ¿no? Pero la pasta nunca volvía a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, balance. El dinero, por un año, el dinero se queda aquí, 100 euros los tengo aquí, y tengo 30 céntimos tributados en Estados Unidos, y ningún impuesto más tributado en ningún otro país. Cuando pasan 10 años, he cobrado todos los royalties que tenía que cobrar, he amortizado totalmente el activo intangible, es decir, la patente, con lo cual ya no tengo derecho, ya no tengo la patente porque ya normalmente ha expirado la protección, y tengo todo el dinero aquí en Irlanda 1 y habré pagado los mismos 30 céntimos en Estados Unidos por la transferencia de la propiedad intelectual. 30 céntimos sobre 1.000 euros, un 0,03% de tipo efectivo. No 0,3, digamos, no 3%, 0,03%. Y este es lo que se llamaba el doble irlandés. ¿Por qué doble irlandés? Pues muy fácil, tenemos dos compañías irlandesas haciendo el sándwich. ¿Qué ocurre? Aquí durante algunos años había un problema, que es que cuando Irlanda 2 le pagaba los royalties a Irlanda 1,
Claro, esta empresa para Irlanda era residente fiscal en Bermuda. Entonces, Irlanda 2 cuando pagaba los royalties, si se los pagaba tal cual a Irlanda 1, bajo la legislación de Irlanda, le estaba pagando royalties a un paraíso fiscal. Con lo cual, ¿qué ocurría? Que Irlanda 2 sometía a withholding tax ese pago de royalties. Y entonces a Irlanda 1 le llegaba pues los 100 euros menos el withholding tax aplicable. Y el withholding tax pues iba a Irlanda. Con lo cual, esto evidentemente, si se hacía así, no era atractivo para la empresa de Estados Unidos, que lo que quería era no tributar. Claro, si me están haciendo esto y al final me someten a tributación mediante un withholding tax, pues para eso me quedo igual, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría en este caso? Que se interponía una compañía en los Países Bajos, normalmente, entre las dos Irlandas. Y esto es el doble irlandés, ¿no? Double Irish with a Dutch, ¿no? Con un holandés, ¿no? El doble irlandés con un holandés. O Double Irish with a Dutch en inglés. Entonces, ¿qué ocurrió en este caso? Lo mismo, pero en este supuesto, cuando Irlanda 2 le pagaba los royalties a la empresa de Países Bajos, decía Irlanda, oye, yo le estoy pagando royalty a una compañía de la Unión Europea, por tanto, sin retención. Y aquí viene la gracia, que los Países Bajos, cuando le pagaba el royalty a Irlanda 1, para los Países Bajos, como esa empresa se había constituido en Irlanda, era residente fiscal en Irlanda. Entonces, le estaba pagando los royalties a una empresa europea, con lo cual, sin withholding tax, y el dinero llegaba íntegro a Ireland One. Ya hemos visto el Double Iris. ¿Esto qué supuso? Pues supuso que $1 trillón americanos, es decir, 1 billón europeo, fuera aparcado, remansado, se estima, en paraísos fiscales durante estos 20 años. ¿Vale? 1 billón de euros europeos. Esto es lo que se ha conocido como la mayor herramienta de evasión fiscal, o mejor dicho, de elusión fiscal de la historia. Aquí tenemos ejemplos de empresas que lo utilizaron, lo utilizó Apple, lo utilizó Google, lo utilizaron muchísimas compañías farmacéuticas, muchísimas, ¿vale? Podéis investigar, esto es muy interesante de investigar y os hacéis una idea de cómo se utilizó este esquema. Entonces, aquí hay un tema que hay que reflexionar sobre él, ¿no? Esta es un poco la concepción habitual de lo que la gente piensa que es la elusión fiscal. La gente se imagina empresas multinacionales demoníacas, ¿no? O malvadas, buscando huecos en los códigos fiscales de diferentes países y entonces encuentran el hueco y por ahí, a pesar de los países, consiguen eludir impuestos. Joder, qué malas las compañías multinacionales que están ahí todo el día buscando el recoveco para intentar eludir impuestos. Vale, esa es la visión habitual. Yo os voy a dar algunos datos que igual os hacen replantearos esa visión. Vale, os voy a dar algunos datos de qué ocurrió con el Double Iris, ¿vale? No voy a, de momento, extraer ninguna conclusión, pero primero os doy los datos y luego ya, si queréis, concluimos. Entonces, fijaos. Primer dato. Hasta el 2010, el esquema que se tenía que utilizar era el Double Irish with a Dutch. O sea, el doble irlandés con un holandés. ¿Por qué? Porque si poníamos directamente las dos Ireland, en ese caso se cobraba una retención y por tanto el esquema no servía de nada. Pero a partir de 2010, Irlanda dijo, oye, es que estoy aquí generando un montón de negocio para los Países Bajos que sin haber creado este esquema, ¿no? Están consiguiendo tener un montón de compañías y un montón de negocio en su territorio. ¿Por qué le estoy dando este negocio a los Países Bajos? Entonces lo que hizo Irlanda fue cambiar su legislación para que, según la propia legislación de Irlanda, no hubiese retención en este caso, a partir de 2010. ¿Vale? Entonces, a partir de 2010, el Dutch es irrelevante, o sea, se puede hacer directamente el Double Irish. Ya no hace falta meter la compañía de los Países Bajos o la holandesa antiguamente por ahí. Primer dato. Segundo dato, Irlanda daba o firmaba secret rulings, o sea, digamos, consultas vinculantes, lo que sería una consulta vinculante en España, con estas multinacionales y les decía, les confirmaba que el esquema era válido si en Irlanda se hacía una actividad económica y empleados locales en Irlanda eran contratados. Entonces, claro, Irlanda era plenamente consciente de este esquema, porque de hecho firmaba consultas vinculantes que
aprobado en el mismo. Luego, el segundo dato, ¿eh? Tercer dato. Qué raro que Irlanda permitiese que una compañía se crease en su territorio, pero que si se dirigía desde otro país no fuera residente fiscal en Irlanda. Eso no hay ningún país en la Unión Europea que lo permitiese. Irlanda, uno de los pocos, ¿no? He dicho ninguno, casi ninguno, pero Irlanda sí lo hacía, ¿vale? Tercer dato. Cuarto dato, ya no se puede hacer el double Irish, o sea, es un esquema que ya no es viable hacer, pero claro, no fue Estados Unidos el que fue en contra de este esquema, fue la Comisión Europea. Esto es, ahora veremos por qué. Quinto dato. En 2015 Irlanda dijo, oye, hemos detectado que hay aquí un agujero por el cual hay muchos impuestos que se están eludiendo en Europa. Entonces ya no se puede, si quieres crear este esquema, ya no puedes hacerlo, ya no puedes tener una compañía incorporada en Irlanda y siendo dirigida desde otro país. O sea, ya no puedes hacerlo, pero si ya lo estás haciendo, puedes seguir haciéndolo hasta 2020. Qué raro, un agujero, o sea, una especie de un resultado que no es intencionado, pero que cuando lo descubres, das 5 años para que las compañías lo cambien. ¿No? Un poco extraño. Y luego, a partir de 2015, que ya no se puede hacer el label iris, hay algunos informes que esto, cogerlo con pinzas, pero hay algunos informes que dicen que este esquema se puede seguir utilizando con ciertos países. Ponen Malta y Emiratos Árabes Unidos, United Arab Emirates. ¿Por qué? Porque en este caso Irlanda sí que tiene convenios para evitar la doble imposición que dicen que en caso de empate, o sea, en caso de doble residencia, la regla de ese empate da la residencia al país desde donde la compañía se dirige. Entonces, claro, como Irlanda sí que tiene convenio, estos países podrían ocupar lo que ahora o lo que hasta ahora hemos visto que era Bermuda, ¿no? O sea, hacer la misma estructura pero con Malta o con Emiratos Árabes en lugar de Bermuda. Bueno, esto lo sabremos de aquí a unos años cuando salgan los escándalos y nos enteremos. Como esto es normalmente secreto, pues ahora solo podemos especular. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Mi opinión, que la ilusión fiscal no se trata, o por lo menos en este caso, no se trata de empresas multinacionales buscando recovecos y huecos fiscales en códigos de diferentes países, sino que los países en sí tienen un rol activo, o sea, ellos mismos modifican sus legislaciones fiscales para dar cabida a este tipo de esquemas, ¿no? Veíamos Portugal con Madeira, vemos Reino Unido con el non-dom, que ahora ya lo veremos en vídeos siguientes, que ya no se puede hacer. Reino Unido ya ha dejado de permitir la utilización del non-dom, pero bueno, Xavi, digamos que requirió de ese régimen para poder hacer la estructura, y luego el Naver Iris se basaba fundamentalmente en el régimen de Irlanda, con lo cual, bueno, pues esto nos da una perspectiva de cómo se realiza la ilusión fiscal, que si no la tenemos es muy complicado entender el fenómeno. Si lo entendemos como empresas buscando agujeros en códigos fiscales, es difícil llegar a entenderlo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la receta del Double Iris? Pues fundamentalmente tres cosas. Primero, volvemos a ver propiedad intelectual, que es movible, o sea, que se puede localizar en diferentes países. Un país respetable, por ejemplo, Irlanda, que permita hacer este esquema normalmente a cambio de trabajos y de actividad económica en su país, esto es una constante en tributación internacional. Los rulings normalmente te dejan rebajar tu factura fiscal a cambio de emplear a gente en ese país. Es un poco... siempre se repite la misma historia. Y luego, esto sí que era necesario un paraíso fiscal de manual, es decir, el típico paraíso fiscal que no coopera y que tiene 0% de impuestos sobre sociedades. Con lo cual, hemos visto la primera estrategia para de realizar BEPS, ¿no? Para coger los beneficios de un país y llevártelos a otro país de baja tributación. ¿Esa estrategia en qué se basa? En la propiedad intelectual. Puntos clave a tener en cuenta. De nuevo, la propiedad intelectual es movible, se puede situar allá donde queramos. ¿Cómo se hace? Pues moviendo los beneficios de países donde se generan a países de baja tributación o incluso paraísos fiscales. ¿Y cómo se hacen? Pues normalmente requiriendo la colaboración, perdón, de algún país respetable, porque si no, si hacemos un esquema que se base en el secreto, pues ya sabemos que cuando nos pillan, pues no nos desmontan, ¿no?
Bien, hemos visto BEPS, o sea, estrategias BEPS con propiedad intelectual. Ahora vamos a ver estrategias BEPS con instrumentos de deuda. Y veremos también estrategias que se basan en utilizar estructuras híbridas y también un caso muy particular que habéis escuchado seguramente, que es los LuxLeaks, en qué se basaban y cómo funcionaba ese esquema. Vale, entonces, lo primero, con las estrategias de deuda es complicado saber dónde acaba una buena planificación financiera y dónde empieza la ilusión fiscal. Porque veréis que aquí no está tan claro que esto sea ilusión fiscal. Fijaos, os voy a poner un ejemplo. Imaginad que aquí tenemos varias empresas, ¿vale? Empresa A, B y C, que están en diferentes países. En este país se paga un 30%, aquí un 25% y aquí un 40% de impuestos sobre sociedades, ¿de acuerdo? Y todas estas son empresas que son filiales de una empresa holding, es decir, son parte de un grupo multinacional. Entonces, lo que hacen estas empresas es que operan en estos países y necesitan fondos, necesitan dinero y para recibir esos fondos acuden a una entidad bancaria local. ¿Cuánto necesita la entidad A? Necesita 1.000 euros. ¿A quién se lo pide? A este banco, banco local. ¿Cuánto es el tipo de interés que le cobran? Un 10. Entonces, ¿qué paga de intereses? 100 euros. 1.000 euros por el 10%. Esos 100 euros, como el tipo impositivo es el 30%, le permiten ahorrar 30 euros en impuestos. Le permiten ahorrar porque está pagando 100 euros de intereses, evidentemente. Entonces, su resultado contable es menor y su tipo impositivo se aplica sobre una base menor. ¿Vale? Entonces, el ahorro fiscal, dicho así, por pagar estos 100 euros es de 30 euros. En el país B, la empresa necesita 2.500 al 8%, paga 200 de intereses, al 25% ahorra, o mejor dicho, tiene un ahorro fiscal de 50 euros. Esto no es ahorro fiscal en el sentido negativo, es simplemente que por tener un gasto X en un país a un tipo Y, pues tienes una factura fiscal menor, pero eso, como he dicho antes, no es porque estás ganando menos. Y luego en el país C necesita la empresa 5.000 euros, al 6% paga 300 euros de intereses. Al 40% de tipo impositivo, el ahorro fiscal es 120. Vale, esto es, digámoslo así, qué ocurre si cada empresa le pide al banco de su jurisdicción un préstamo por los fondos que necesita. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Cuál es la típica estrategia de planificación fiscal internacional? Pues oye, me cojo las necesidades de caja de las filiales, las agrupo, fijaos, 1.000 más 2.500 más 5.000, 8.500, y ese dinero lo pido prestado a un banco en una jurisdicción con un tipo impositivo reducido. ¿Vale? Entonces, imaginamos, claro, porque aquí hay que suponerlo, que consigo tener un tipo de interés del 4%. ¿Por qué? Pues oye, porque como centralizo todos los préstamos en un solo país, igual puedo negociar mejores condiciones. No es lo mismo ir pidiendo un poquito en cada sitio, en cada banco, que tener unas necesidades altas y poder negociar con todas las necesidades de tesorería de todo el grupo, ¿no? Entonces, imaginemos que esta entidad consigue el préstamo de 8.500, que es lo que todo el grupo necesita, pero al 4%. ¿Qué ocurre ahora? Pues fijaos, que la empresa esos 8.500 euros se los va a prestar a cada una de las filiales, pero no al 4, sino al tipo de mercado. ¿Cuál es el tipo de mercado? Pues oye, el mismo que tú obtendrías si te financiases con un banco local, el que veíamos antes. Entonces le da 1.000 euros al 10% a la empresa A, 2.500 al 8 a la empresa B y 5.000 euros al 6 a la empresa C. ¿Qué ocurre inmediatamente? Pues que, bueno, inmediatamente no, cuando pase el tiempo suficiente como para que se generen esos intereses. Bueno, pues si es un interés anual, pues un año. ¿Qué ocurre transcurrido un año? Pues que la empresa A le paga 100 euros, que son los intereses, a la empresa D. B le paga 200 y C le paga 300. Que fijaos que es lo mismo que le pagaban de intereses, fijaos, aquí, ¿vale? Le paga 100, 200 y 300. Y aquí le pagan 100, 200 y 300. Lo mismo, pero en vez de pagárselo a un banco, se lo pagan a la empresa D. Con lo cual la empresa D recibe ese dinero y ¿qué es lo que paga? Pues 8.500 por el 4%, porque ese préstamo está obtenido en unas mejores condiciones, con lo cual le paga 340 al banco. Y aquí viene la magia, fijaos, recibe 600, tiene que pagar 340, beneficio de 260, 260 al 10%, 26 euros. Si tienes un beneficio de 260 y pagas 26 de impuestos,
tienes un beneficio después de impuestos de 234. Este beneficio, ¡pum!, por arte de magia ha salido. Porque fijaos que antes las empresas pagaban lo mismo a su entidad local y ya está, se acaba la película. Aquí, habiendo hecho esto, habiendo creado una compañía en un país de baja tributación y además teniendo unas mejores condiciones financieras, he generado beneficios de la nada, ¿no? Entonces, claro, esto, como he dicho antes, se beneficia de dos cosas. De lo primero, unas mejores condiciones financieras y segundo, unos tipos impositivos más bajos. ¿Esto es elusión fiscal o es planificación financiera lógica que el grupo debería hacer y si no lo hace está faltando a su compromiso con sus accionistas? Porque su compromiso con los accionistas, si yo tengo acciones de esta empresa y me dicen que están pagando a los bancos un 10% cuando se lo pueden todo agrupar y pagar un 4%, digo, oye, quiero decir, ¿qué estoy haciendo con mi dinero? ¿No? Lo estáis gestionando mal. Entonces, ahí lo dejo. O sea, estas estrategias de deuda muchas veces ahorran impuestos, pero claro, uno se plantea dónde empieza la ilusión fiscal, ¿no? Bueno, esto es una estrategia común. Fijaos que como resultado de esta estrategia, las filiales acaban pagando muchos intereses. Y esto va a ser clave cuando veamos el proyecto BEPS. Porque las estrategias de deuda se basan en eso, en que, oye, como las empresas pagan muchos intereses, pues al final el beneficio que queda en este país es poco. ¿Vale? Bueno, esta estrategia es la normal. Claro, ahora podemos ver un paso más. ¿Cuál es la estrategia, digamos, que ya sí que es ilusión fiscal? Pues la que utiliza instrumentos híbridos. Entonces, hay instrumentos híbridos, tanto para, digamos, un híbrido puede ser tanto una empresa como un instrumento financiero. Vamos a ver los dos ejemplos. Mirad, esto, que es así muy facilito, es una entidad híbrida. ¿Por qué es una entidad híbrida? Pues porque el país A se piensa que esto, es decir, que B, no sabemos si es empresa B, pero B es un establecimiento permanente o una sucursal de A. Esa es la clave. Y B se piensa que, o sea, el país B se piensa que B es una empresa. Es decir, una empresa independiente y con su personalidad jurídica propia. Entonces, claro, B es híbrido. ¿Por qué es híbrido? O sea, híbrido parece muy complicado, ¿no? Es una palabra muy complicada, pero es muy fácil. Es híbrido simplemente porque el país A se piensa que es un EP de A y el país B se piensa que es una entidad independiente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando B tiene un gasto, por ejemplo, le paga un interés a un banco de 100.000 euros, el país B dice, ostras, una empresa residente fiscal en mi país ha pagado 100.000 euros a un banco, vale, pues tiene un gasto deducible de 100. Y el país A dice, ostras, un establecimiento permanente de mi empresa A ha pagado intereses a un banco, tiene un gasto deducible de 100. Con lo cual, mediante este esquema, se hace lo que se conoce como double dipping, es decir, coge la salsa, ¿no? La salsa es tus beneficios y le metes un dip con una, digamos que el gasto, le metes un dip con uno y otro con otro, es decir, le das dos veces a la misma salsa y claro, la salsa baja y paga menos impuestos. Una alumna me hizo una pregunta muy interesante aquí que me dice, oye, vaya tontería, ¿no? Porque si estas empresas son rentables, al final también es doble ingreso. Pero claro, aquí estamos viendo una parte. Normalmente estas empresas son deficitarias y lo que se hace es poner aquí a otra entidad que sí que tiene ingresos y hacer consolidación fiscal, ¿vale? Pero bueno, eso ya es un poco más complicado. Lo importante es que este híbrido genera este doble gasto. ¿Por qué puede ser esto? Pues porque esto puede ser perfectamente una entidad transparente. Por ejemplo, una LLC en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, teniendo el régimen de check out the box, que es simplemente que si tú marcas una casilla, la entidad se trata como transparente y si no, se trata como una entidad opaca. Claro, eso es un caldo de cultivo para este tipo de planificaciones, porque si le dejan elegir al contribuyente si quiere que una entidad se trate como transparente o no, pues imaginemos a qué puede dar lugar esto, ¿no? Entonces, estos son entidades híbridas, pero también tenemos instrumentos financieros híbridos. Imaginemos que el país A le da dinero al país B, ¿vale? Y claro, le da dinero, pero ¿cómo se lo da? Pues puede ser por un préstamo participativo, pueden ser esto acciones convertibles, son instrumentos complejos, ¿vale? De hecho, son complejos a propósito. De hecho, la Fiscalía Internacional muchas veces, o sea, la ilusión fiscal se define muchas veces como gente muy inteligente haciendo cosas muy complicadas que no tienen ningún sentido si quitamos el componente fiscal, ¿no? Que parecen muy absurdas si quitamos el componente fiscal. Pues esto precisamente.
el caso. Es decir, este instrumento financiero es muy complejo. ¿Para qué? Para que el país A se piense que es inversión en B. Es decir, el país A dice, oye, la empresa A, mi contribuyente A, ha invertido en el capital social de la empresa B o en los fondos propios de la empresa B. Es decir, es, digamos, mayor valor de sus participaciones. Y el país B dice, la empresa A le ha dejado a la empresa B dinero como acreedor. ¿Vale? Entonces, esto es la explicación de híbrido. El país A se piensa que es inversión en fondos propios, el país B se piensa que es deuda. Entonces, ¿qué ocurre cuando B le paga intereses a A? Pues ocurre esto. El país B dice, la empresa B le ha pagado intereses a la empresa A, por tanto, gasto deducible. Y la empresa A dice, el país A, perdón, dice, la empresa A ha recibido dividendos. Porque claro, si tú inviertes en fondos propios, lo que recibes a cambio son dividendos. Ha recibido dividendos de la empresa B y normalmente, como los países tienen exención, si se cumplen ciertos requisitos, por la recepción de dividendos, pues el país A deja sin tributar esos ingresos. Con lo cual, esto es un ejemplo de deducción, perdón, sin inclusión. Deducción en B sin inclusión en A. Ejemplos de híbridos hay muchos. Os he querido poner estos para que os hagáis una idea de cómo pueden funcionar y de las consecuencias que tienen. Y ahora vamos a ver el rey o la reina de las estrategias de instrumentos híbridos, que es el escándalo de LuxLeaks. Luxemburgo, Leaks, filtraciones, ¿vale? Las filtraciones de Luxemburgo. ¿Y qué papel jugó este país y las compañías Big Four para que esto fuera posible? Entonces, imaginemos que tenemos aquí dos países, el país A y el país B. En el país A está la compañía A y en el país B está la compañía B. Y A le deja a B un dinero y B le paga a A un interés. En condiciones normales, ¿qué ocurre? Pues que B se deduce los intereses que paga a A, es decir, si los intereses son de 600 millones de libras, por un ejemplo que sale en un papel de los LuxLeaks, entonces la empresa B tiene 600 millones de libras de gasto deducible. Y la empresa A, como recibe 600 millones de libras de ingresos por intereses, pues tributa en el país A 600 millones o sea, sobre 600 millones de libras, ¿no? Es decir, esto es lo típico, lo que ocurriría cuando una empresa le deja a otra dinero y la empresa que recibe el dinero le paga a la que se le ha prestado intereses. Pero claro, aquí vemos que están planeando algo. ¿Cómo, ¿Qué papel juega Luxemburgo para que en este caso no se genere aquí un ingreso tributable? Fijaos, la compañía A lo que hace es que crea un establecimiento permanente, una sucursal, en Luxemburgo y le deja dinero a esa sucursal. Claro, le deja dinero, ¿en qué sentido? Esto es un poco raro porque recordemos que una sucursal no existe como contribuyente, no es más que el contribuyente en sí haciendo negocios en Luxemburgo. Entonces, eso de que se hace un préstamo a sí mismo es muchas veces imposible. Simplemente sitúa en esta sucursal el dinero, ¿no? A efectos nuestros. Y luego la compañía A crea ahora sí una empresa luxemburguesa, ¿vale? Una empresa normal y corriente. Digamos, la sucursal en Luxemburgo transfiere los fondos a la empresa luxemburguesa, ¿vale? Mediante un instrumento financiero, en principio, híbrido, ¿vale? Híbrido o ciertamente complicado, ¿vale? No un instrumento normal y corriente. Y luego la compañía luxemburguesa, ese dinero que ya está aquí, se lo presta a la compañía B, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa ahora? Que la compañía B, con este dinero, pues hace lo que tenga que hacer, porque recordemos que los fondos realmente iban de A a B. Aquí Luxemburgo está de paso. Entonces, la empresa B realmente ese dinero lo necesita pues, para hacer su actividad comercial y lo utiliza para lo que lo tenga que utilizar, ¿vale? Y luego le paga intereses, por ejemplo, 600 millones de libras a quien le ha dejado el dinero. ¿Quién le ha dejado el dinero? La empresa en Luxemburgo. Con lo cual, aquí gasto deducible de 600 millones de libras y aquí ingreso tributable o ingreso sometido a tributación de 600 millones de libras, ¿vale? Aquí está. Y aquí está el dinero. Luego, la empresa en Luxemburgo le devuelve el dinero, ojo, no a la empresa A, sino
a la sucursal de la empresa A en Luxemburgo. Y ya la pasta está aquí, ¿vale? Y aquí está lo fundamental y el papel de Luxemburgo. Luxemburgo firma un ruling con el grupo fiscal diciendo dos cosas. Lo primero, que la sucursal luxemburguesa y la empresa independiente en Luxemburgo son tratadas como un mismo contribuyente a efectos fiscales, ¿vale? Es decir, esto y esto a efectos fiscales es uno. Y luego, ese ruling también dice que aquí se genera un gasto deducible en Luxemburgo, ¿vale? Entonces, aquí ocurre que tenemos un gasto deducible y un ingreso tributable. En Luxemburgo se anulan. Y luego, la sucursal luxemburguesa, ese dinero lo transfiere a la compañía A. Esto puede ser perfectamente una cuenta bancaria en Luxemburgo transfiriendo fondos a otra cuenta bancaria en el país A. ¿Qué ocurre? Que el país A dice, a ver, aquí no ha habido un ingreso propiamente porque una empresa no se puede pagar intereses a sí misma, con lo cual ese interés en el país A no se incluye como ingreso, ¿vale? Es como si no existiera, porque repito, no te puedes pagar intereses a ti mismo. Con lo cual, este es el resultado final. Tenemos en la compañía B un gasto deducible, que perfectamente tiene que estar porque la compañía B ha pagado unos intereses. Tenemos en Luxemburgo una deducción y un ingreso que se anulan. Y ojo, tenemos en el país A un nada, una no inclusión, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el país A dice, oye, esta empresa no le ha pagado intereses nadie. Le ha pagado, o sea, simplemente ha transferido fondos de una cuenta corriente a otra. Ya está. ¿Vale? ¿Qué es la pieza o cuál es la pieza fundamental para que esto funcione? El ruling de Luxemburgo diciendo que esto es ok en Luxemburgo. ¿Vale? Ruling además, o sea, equivalente a consulta tributaria en España, que evidentemente era secreto. Entonces, aquí tenéis un poco a modo de sátira, pero no es sátira, es lo que ocurría. De hecho, lo podéis ver en este libro que os recomiendo, Bean Counters. O sea, esto es la forma despectiva con la que el autor se refiere a los contables, sobre todo de las Big Four. Entonces, este libro es muy rompedor, pero os recomiendo mucho su lectura, la verdad, está muy bien. Y lo que básicamente os resumo es que Luxemburgo tenía una oficina con el equivalente al director general de tributos de aquí, dedicada a dar rulings. Entonces, que los rulings un día a la semana se le daban los rulings igual 40 o 50 a esa persona y 4 o 5 horas después se firmaban. Y que todas las Big Four tenían, digamos, un trato con esta persona y que conseguían pues rulings básicamente como churros. Tanto era así que a esta persona le llamaban Monsieur Ruling, al director de tributo de Luxemburgo. Entonces, escándalo magnífico, ¿no? En Luxemburgo, socio fundador de la Unión Europea, utilizando su estatus de país miembro de la UE y además mediante unos rulings secretos para facilitar el uso de herramientas o instrumentos híbridos para generar una no imputación, es decir, un no ingreso en otro país que seguramente también sería de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, esto es lo que os quería comentar de los mecanismos de deuda para hacer BEPS. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de estos mecanismos? Primero, que los activos financieros, igual que pasaba con la propiedad intelectual, son fácilmente movibles. O sea, una empresa le puede dejar a otra dinero y cargarla de deuda simplemente con la firma de un contrato. Súper fáciles de mover. Y lo mismo, las acciones y la deuda se puede ceder, es decir, unas acciones se pueden vender y un crédito se puede ceder de forma súper fácil también. Es decir, primera característica que es muy importante para estos mecanismos de BEPS, que el activo se pueda mover fácilmente. Lo segundo, la deuda se utiliza para mover lo mismo que pasaba con la propiedad intelectual, los beneficios de países de alta tributación a países de baja tributación. Y aquí está una consecuencia fundamental que no pasaba en propiedad intelectual, que sí que pasa con los instrumentos de deuda. Que a consecuencia de utilizar estos instrumentos como forma de BEPS, los países residentes en territorios de alta tributación, o sea, perdón, las compañías residentes en países de alta tributación acaban sobrecargadas de gastos financieros. Son empresas que igual
no sé si por herramientas elusivas o simplemente por su estructura financiera, acaban muy cargadas de gastos financieros, lo cual va a ser un foco, o sea, va a ser un aspecto en el que ponga el foco la OCDE y también la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y ya solo nos falta, como tercera herramienta, precios de transferencia. Hemos visto propiedad intelectual, hemos visto instrumentos de deuda y ahora vamos a ver precios de transferencia de forma muy breve porque acordaos que la manipulación de precios de transferencia ya la vimos en un vídeo anterior que os invito a consultar. Entonces, vamos a ver simplemente el caso de Starbucks. Yo no digo que esto sea manipulación de precios de transferencia, pero podemos hacernos una idea de en qué puede acabar esto de los precios. O sea, ¿cuál es el problema aquí en tributación internacional? ¿No? Pues fijaos, aquí tenemos a Starbucks Reino Unido, que es la que le vende el café a los consumidores de Reino Unido. Entonces, bueno, pues cobra ingresos de los consumidores y debería, en principio, pagar impuestos, ¿no? Bueno, pero es que, claro, la compañía de Starbucks en Reino Unido no tiene beneficio. ¿Y por qué no tiene beneficio? Pues porque hace 3 pagos a otras compañías del grupo. ¿A quién le paga Starbucks Reino Unido? Pues mirad, por la compra de los granos de café, le paga a una compañía que está en Holanda, que a su vez le compra el café a otra compañía en Suiza. Y esa compañía suiza se lo compra a un distribuidor. ¿Qué ocurre? Que el distribuidor se lo vende a la Suiza y la Suiza le pone un margen del 20%. Es decir, yo lo compro por 100, lo vendo por 120. Pero claro, ojo, esto es la semilla en bruto. Pero es que aquí lo que defiende Starbucks es que hay muchas empresas que también ese grano de café se lo compran a un precio de 120 euros, o sea, del coste más el 20%. Es decir, que no está manipulando su precio de transferencia porque también se lo puede vender a unos terceros. No es que se lo venda a sí mismo muy caro, sino que lo puede vender caro a todo el mundo porque es un café de mucha calidad, ¿no? Luego, este café va a la empresa en Holanda, en Países Bajos, y la empresa de Holanda lo tuesta y se lo vende a Starbucks Reino Unido. Claro, Starbucks Reino Unido, en vez de comprar el café directamente y tostarlo ellos, no, se lo compran digamos, a una empresa y esa empresa a su vez a otra empresa. Por este camino, pues se van quedando una serie de beneficios que no se sitúan en Reino Unido. ¿A quién le paga también Starbucks Reino Unido? Le paga a la sociedad en Países Bajos derechos de uso de royalties. Es decir, le paga por recibir la propiedad intelectual del grupo Starbucks. ¿Por qué puedes llamarte Starbucks? Pues porque te lo están permitiendo la sociedad de Países Bajos. Por eso le pagas un canon, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la propiedad intelectual se sitúa en principio, vamos a imaginarnos que se sitúa aquí, aunque realmente está en Estados Unidos, pero bueno, por simplificar, imaginemos que se sitúa aquí. Entonces, claro, es que Starbucks dice, no, es que yo para poner Starbucks y para poner que el café o sea, para utilizar todos los elementos que hacen Starbucks, una marca, que te permiten a ti entrar en Starbucks y no en el bar Pepe o bar Paco, tengo que pagarle a Países Bajos, porque es que si no, no puedo ponerle Starbucks, ¿no? Eso dice Starbucks Reino Unido. Y luego, ¿a quién también le paga? Le paga intereses por financiación a Starbucks Estados Unidos, que le paga el LIBOR, es decir, el tipo de interés interbancario de Londres, más el 4%. ¿Vale? Entonces, claro, Starbucks Reino Unido no es rentable. No es rentable no porque el grupo no sea rentable, sino porque el hecho de hacer estos 3 pagos, que además son justo lo que hemos visto, son precios de transferencia, son propiedad intelectual y son instrumentos de deuda. Claro, Starbucks Reino Unido no gana dinero. Como no gana dinero, pues ha estado mucho tiempo sin pagar impuestos en Reino Unido. ¿Esto es manipulación? No. Bueno, el consenso es que si esto se hace a mercado y las empresas tienen sustancia, esto es perfectamente legal. ¿Vale? Con lo cual, digamos, resumen de este vídeo, que ha sido el más largo, desde luego, de esta serie, pero yo creo que merece mucho la pena haberse extendido. Resumen de todo. Primero, 3 elementos para hacer BEPS. Y son 3, ¿eh? Son propiedad intelectual, instrumentos de deuda y transfer pricing. Y no hay más, son esos 3. Y además, otro segundo elemento. Ojo, que esto no son empresas que buscan recovecos en códigos fiscales. No. Estos son países que abiertamente ofrecen jurisdicciones o regímenes más ventajosos. Con lo cual, el problema de BEPS no es empresas contra países.
muchas veces es países contra países. Y de hecho, en un vídeo posterior veremos qué regímenes fiscales tienen todos los países que son de paraíso. España tiene dos. O sea, España podemos decir que es un paraíso fiscal y quien, o sea, pues, habrá gente que me echa los leones por esto, pero es verdad. O sea, España tiene el régimen EDBE, que es un régimen de paraíso fiscal, y el régimen Beckham, que también es un régimen de paraíso. Y quien me diga que no, que me lo discuta. Bueno, y esto es un poco lo que os quería decir. Espero que hayáis disfrutado de esta clase tanto como yo haciéndola. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos vídeos.